Muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares. Hoy comenzamos una serie nueva con el título Retoma tu vida. Pronto, en las diferentes etapas de esta pandemia, se dará la apertura de las situaciones nuevas de nuestra vida a lo que han llamado la nueva normalidad. Esta palabra es un conjunto de contrastes porque lo nuevo no puede ser normal y lo normal no podría ser nuevo. Sin embargo, se hizo esta conjunción de paradoja de algo nuevo y normal y de algo normal y algo nuevo. La vida es increíble, cómo la vida se abre paso, cómo la historia de la humanidad está llena de ejemplos de crisis que en diferentes etapas, países e historia, los seres humanos hemos pasado por situaciones increíbles de conflicto. No es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una situación de este tipo, o inclusive hemos pasado historias más graves. Y aquí estamos, como seguiremos aquí en la tierra hasta que Dios decida. La vida continúa y es el momento de retomar tu vida. Ha llegado el momento de empezar, de salir, de planear nuestra próxima agenda. En México, la industria circense, los empresarios, dueños de circos, se vieron en crisis graves porque los derechos de los animales han prohibido que los circos los tengan en cautiverio. Seguramente si usted tiene más de 40 años, 50 años, en su juventud y en su infancia, si tuvo la oportunidad de ir a un circo, usted vio el espectáculo de un domador manejando diferentes tipos de animales, algunos de ellos como los elefantes de un tamaño increíble, otros tan agresivos como los tigres, leones, leopardos, pumas, y hemos visto animales como jirafas, caballos, perros, hacer espectáculos en los circos. Sin embargo, hace aproximadamente unos 12 años se les prohibió a los dueños de los circos el tener estos atrayentes, esos espectáculos que atraían multitudes. Yo recuerdo todavía cuando en el sur de Veracruz llegó un gran circo y fui con mis hijas a ver a una persona adentro de la jaula con 12 tigres enormes. El rugido se oía en el circo. La agresión y la agresividad de ellos en el zarpazo era algo que ocasionaba expectativa en los que estábamos ahí presentes. Sin embargo, cuando se dictaminó por las leyes que ya no era permitido que tuvieran animales, pues la industria del circo se vino abajo y los empresarios se vieron en la necesidad de replantear su situación y de hacer otro tipo de cosas que atrayeran. Y ahora mismo ellos están pasando por una situación difícil, pero el empresario inteligente se abre paso, retoma la vida, y aunque ya no está lo atractivo de una fiera, de un tigre, de un león, de elefantes, de jirafas, de caballos, aunque ya no tienen ese atractivo, ellos tienen la necesidad de abrirse paso y entonces buscan otro tipo de espectáculos. De la misma manera, la vida hace que los seres humanos pasemos por diferentes etapas en la historia y tenemos que retomar nuestra vida. Te invito a que a partir de hoy puedas estar atento a esta reflexión que estaremos dando sobre el tópico retomar nuestra vida. El libro de los Salmos, en el capítulo 37, versículo 1, dice el Señor: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestra arpa. Y dice la Escritura: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra
su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. El Salmo 137 es un salmo que tiene mucho que enseñarnos, porque es un salmo de cautividad. Este salmo no lo compuso David. Este es un salmo que se escribió mucho después de la muerte de David. Este salmo, de hecho, es un salmo que se escribió posterior a la cautividad de los judíos en Babilonia. En el año 70 estuvieron ellos 70 años cautivos. Durante 70 años estuvieron en Babilonia. Lo mejor de los judíos, los jóvenes más apuestos, los jóvenes más inteligentes, las familias de nobles, de sangre pura, los judíos que destacaban, las familias de realezas, fueron llevados a Babilonia. Nabucodonosor llevó a esas familias a ser cautivos allá en Babilonia. Y entonces este salmo no se precisa quién lo habrá escrito. No sabemos exactamente quién fue el autor de él, pero sí se sabe que era una persona que estuvo en la cautividad de Babilonia. Era probablemente un anciano que tendría ya para este tiempo a lo mejor 80 años, y él conoció el templo de Salomón, conoció la adoración del templo, conoció cómo era lo hermoso y majestuoso del templo de Salomón. Y entonces quien compone este salmo veía con nostalgia. El salmo es una expresión del extrañamiento de la casa de Dios en la cautividad, o probablemente alguien escribió este salmo recordando lo hermoso que era el cantarle a Dios en su casa. Entonces este es un salmo de nostalgia, este es un salmo de tristeza. Poéticamente es un salmo que destaca por lo hermoso del simbolismo que en él se enseña. Y esta serie de reflexiones van a hablarnos sobre el momento en que empecemos a vivir nuevamente, a salir de nuestros hogares, a salir a nuestra rutina. ¿Qué esperas para poder salir? O sea, ¿qué es lo mejor que estás esperando? Ir a la playa, salir al cine, ir a visitar a un familiar. ¿Qué es lo que tú anhelas que se diga? Ya puedes ir a tal situación. Irte de vacaciones a la Riviera, irte de vacaciones a otro país. ¿Qué es lo que estás esperando para que cuando se levante esta cuarentena puedas tú correr hacia aquello que tu emoción te está pidiendo? Sin embargo, cuando escribimos este salmo, 70 años de cautividad hacían que los que estaban allí sintieran nostalgia por algo, y ellos sentían nostalgia por la casa de Dios. Hermanos y amigos, en este momento estamos en una situación crucial de pandemia. El sur de Veracruz y muchos estados de nuestra república están en el color rojo del semáforo, es decir, que estamos alcanzando la cúspide. Nos enfermamos algunos y otros han muerto tristemente. Esta estadística de muertos ha sido algo que quedará en la memoria de nuestros hijos y nietos. En los libros de historia se hablará de algo que usted y yo estamos viviendo. Pero la vida continúa, y la vida continuará, y tus años continuarán, y los planes continuarán, y pronto retomaremos nuestras actividades y nuestra vida. Pero ¿cómo saldrás? ¿Qué harás cuando eso se levante? ¿Para qué quieres volver a salir de tu casa? ¿Quieres volver a hacer la vida que hacías antes? La mediocridad, los hábitos pecaminosos, el conformismo que tenías antes. Hay un pueblo que estuvo cautivo 70 años y ellos anhelaban la libertad, no para volver a sus mismas situaciones o hábitos, sino ellos anhelaban regresar a Jerusalén para adorar a Dios, para servir a Dios. Era el propósito de ellos. Ellos recuerdan con nostalgia y con amor la casa de Dios. Déjenme
hacer un estudio con ustedes durante ese tiempo y expresarles lo que significa esta palabra del Señor. Lo primero que el Salmo nos señala es que debemos de saber en dónde estamos, cuál es nuestro punto geográfico, en qué lugar estamos parados, cuál es nuestro punto de vida. Ellos en el Salmo expresan junto a los ríos de Babilonia. Están ellos conscientes de que están no en el río de su pueblo, no en el río de Jerusalén, no en el Jordán, las orillas en donde ellos están, en la ribera donde ellos están sentados. Es una ribera hermosa, es un lugar bello junto al río Éufrates. Ahí están sentados los judíos. Ellos saben que están allí. Quizás los que somos de Minatitlán, al sur de Veracruz, se nos olvida que tenemos un río que cruza nuestra ciudad, y es el río Coatzacoalcos, que nace en las montañas de Oaxaca y que llega hasta el mar de Coatzacoalcos. Y entonces este río, que está en el sur de Veracruz, es un río altamente contaminante. Allá en la Ribera Maya, en la Ribera Veracruzana, en la Ribera de Minatitlán, tenemos 7 iglesias de Asambleas de Dios. Y cuando vamos hacia allá, la ribera del río Coatzacoalcos, vaya, no es tan hermosa como otros ríos. En Jerusalén había un río que era el río Jordán, pero la hermosura del río babilónico, que era el río Éufrates, si los que me escuchan recuerdan que entre las 7 maravillas del mundo estaba los jardines colgantes de Babilonia. Y es que este lugar, conocido como los jardines colgantes de Babilonia, era un río hermoso y era pues un río ajeno para los judíos. Ellos sabían que estaban en tierra extranjera. Ellos sabían que esa ribera del río, aunque era hermosísima, era un río limpio. Y aparte ahí estaba lo majestuoso del palacio de Nabucodonosor, que construyó esta majestuosa obra de ingeniería, donde las aguas caían y donde flores y vegetación llamaban la atención, al grado de que entre las 7 maravillas del mundo antiguo estaba esto. Los judíos deberían de ver esta majestuosa obra de los jardines colgantes en Babilonia. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y a pesar de eso, de que veían algo hermoso, ellos extrañaban la ribera de su río, extrañaban a Sión, extrañaban Jerusalén. De la misma manera debe de pasarnos a nosotros, que extrañemos lo que vale la pena extrañar, que añoremos lo que realmente se extraña, y que no corramos a una cantina, no corramos a un lugar de placer, no extrañemos un lugar de pecado, sino que cuando extrañemos algo, extrañemos nuestra casa, extrañemos las virtudes, extrañemos las bendiciones, extrañemos el lugar de adoración. Por eso la Escritura dice en este hermoso salmo, allí junto a los ríos de Babilonia, es lo primero que destaca, el lugar donde ellos están, esta tierra fértil, esta tierra hermosa, verde, llena de sauces. Ellos estaban allí sentados. No se puede salir de un lugar sin saber dónde se está. Para poder salir de una crisis, para poder salir de una situación difícil, para poder salir del lugar donde estamos perdidos, lo primero que se necesita es saber dónde estamos. Con la magia y hermosura de los GPS, 3 satélites trabajan para ubicarnos. Lo primero que hace el satélite es ubicar nuestra posición. Allá en los cielos hay 3 satélites que trabajan y triangulan nuestra ubicación. Por muy sencillo que sea, nuestro teléfono está ya equipado con un GPS y trabajan 3 satélites para ubicarnos, y donde triangulan, ahí estamos, y a partir de allí nos indican cómo encontrar el lugar donde queremos ir.
De la misma manera, los seres humanos, usted y yo necesitamos saber dónde estamos. Cuando los que componen este hermoso salmo dicen, estábamos ahí junto a los ríos de Babilonia. Era una región hermosa, pero no era su región. Tu casa no es tu último destino. Esta transmisión virtual no es lo último que harás. Necesitas salir de la situación en la que te encuentras. Cerca del final de la conocida Jornada Nacional de Sana Distancia, que incluyó el próximo 30 de mayo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, cuando fue a la entrevista de Denise Merker, le preguntó ella, la periodista, a López-Gatell, ¿cuándo terminaría esta pandemia? ¿Cuándo regresaríamos a nuestra vida normal? Y él contestó, y cito literalmente esta palabra: es probable que nunca regresaremos a la normalidad, nunca volveremos a nuestra vida pasada. Es probable que nunca regrese el país a la normalidad que antes conoció. Oiga, qué hermoso momento histórico nos toca vivir a nosotros, a usted y a mí, en una transición. Si logras sobrevivir, si logras pasar esta pandemia, si logras pasar esta crisis, entonces seremos supervivientes de una crisis de la humanidad que golpeó y mató a muchas personas. Lo primero que tenemos que saber, según el Salmo, para poder salir y retomar nuestra vida, es saber dónde estoy, qué espero de mi vida, quién soy, para qué quiero que se abran las puertas, para correr al mismo lugar, para conformarme con lo que soy. No, hay una bendición para ti. La vida continúa y ha llegado el momento de retomar nuestra agenda, nuestro tiempo, de retomar nuestras prioridades, de retomar nuestra vida. Y ha llegado el momento de salir a conquistar y retomar tu vida. Lo segundo que menciona el Salmo, cuando este hermoso Salmo habla de la palabra del Señor, leo y cito el Salmo 137, dice el versículo 1, junto a los ríos de Babilonia era en primer lugar la posición geográfica. Lo segundo es la posición en donde ellos se encontraban, donde dice, allí nos sentábamos. Es decir, que estaban junto a los ríos de Babilonia. Pero lo segundo que menciona esta expresión es saber cuál es mi posición. Saber cuál es mi posición. Y significa este hábito el estar sentado. Dice, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Esta descripción física de estar sentados lo hacían los judíos todos los sábados. Una versión de la traducción actual dice de otra forma. Cuando aquí en la palabra se menciona esto, la escritura menciona una expresión diferente y quiero leérselas en otra traducción, de tal manera que entendamos todavía mejor lo que significa en esta traducción del lenguaje actual. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, dice la escritura. Y dice de la siguiente manera, acordándonos de Sión, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Esta palabra que menciona la escritura se sigue mencionando en la traducción del lenguaje actual de esta manera. Dice, Jerusalén, Jerusalén, si llegara ya a olvidarte, que la mano derecha se me seque, que me corten la lengua, si por estar alegre dejo de pensar en ti. Y ellos estaban allí, como todos los sábados habitualmente acostumbraban a ir al río Éufrates a sentarse. Y esta descripción de el estar sentados describe nada más y nada menos que la posición de la deportación de los judíos que estaban allí, abrumados por pesares,
Hay salmos que son salmos de alegría y protección, pero este salmo es un salmo de tristeza, de nostalgia. Sentarse significa pasividad, significa pasar por melancolía, por desesperación, por desamparo, por desánimo. Escuche las palabras que dije: pasividad, melancolía, desesperación, sentirse desamparados y sentirse desanimados. Lo repito, cuando ellos dicen nos sentábamos en la ribera del río, allí en Babilonia, junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos, describían pasividad, melancolía, desesperación, desamparo y desánimo. Probablemente lo que he mencionado describe tu vida durante esta pandemia. Probablemente me escuche alguien que no tiene trabajo, que se ha endeudado para sobrevivir a esta crisis laboral. Probablemente me escuche alguien que está sentado, que está pasivo, que pasan los días de la semana y vuelve a repetirse la semana, y pasa un domingo y otro domingo y está sentado, y tu vida es estar sentado durante esta crisis. Pero llegó el momento de retomar tu vida. Los judíos se sentaban junto a los ríos de Babilonia y sentían el desamparo, la soledad. Ellos sentían la crisis de no poder regresar. Pero yo te tengo hoy una palabra de parte de Dios, y la palabra de parte de Dios es que ha llegado el momento de salir. Ha llegado el momento de retomar tu vida, porque pronto habrá una oportunidad. Pronto Dios traerá bendición a tu vida y saldrás adelante, y la vida se abrirá paso. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos. Pero la siguiente descripción es una situación de actitud, porque dice llorábamos. Ahí llorábamos. Es que cuando ellos estaban en lo hermoso del río Éufrates, en la construcción de una de las 7 maravillas del mundo de Nabucodonosor en Babilonia, ellos se sentaban a llorar. Hoy yo creo que mucha gente ha llorado, mucha gente se siente sola, hay temor, ha habido muertes cercanas, amigos, familiares están enfermos, y hemos llorado solos, impotentes. Los funerales son crueles, los hospitales son crueles, porque no podemos visitar a nuestros seres amados en un hospital. No nos dan la oportunidad de tocarlo, de besarlo, como en otras enfermedades, como cuando ha pasado con el cáncer, con el SIDA o con otras crisis. Simplemente cuando hemos visto que un familiar entra al hospital, ya no podemos tocarlo, ya no podemos verlo. Inclusive cuando ha partido, ya no pudimos velarlo. La gente ya no nos llegó a abrazar y a consolar. Hay en ese momento crisis emocional, como la hubo en la Biblia, cuando el salmista, el autor del Salmo 137, dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Hay momentos en donde se llora, y la actitud es una actitud de dolor, es una actitud de crisis, de desamparo, de soledad extrema, de pesimismo, de no saber qué sucederá. Pero sabes, este salmo tiene una palabra de bendición para ti. Describe lo que ahora estamos viviendo nosotros, usted y yo. Estamos viviendo una situación difícil en el mundo, pero Jehová está con nosotros, el Señor está junto a ti. Pero había algo todavía más difícil que tocaba en este salmo, y era el momento del dolor, cuando ellos le decían, y dice el salmo, los que nos habían llevado cautivos nos decían: cántennos. Y luego el salmo dice, los que nos habían desolado nos decían: cántenos. Este versículo 3 dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Porque David
había contratado 180 músicos y cantores. Es que si alguien sabía de música era David, y si alguien sabía de la música en adoración era el pueblo de Israel. Y se contrataron 180 cantores. David inclusive inventó instrumentos musicales. Y entonces los que nos habían llevado cautivos, los que nos maltrataban, los que nos desolaron, los que nos cautivaron, nos dijeron: cantadnos, cántennos aquellos cánticos de Jerusalén. Y sabe, hermano, llegó el momento en donde ellos colgaron sus arpas. Y así lo dice la Escritura. Dice la Escritura que colgaron sus arpas junto a los sauces. Y allí, con esta acción de colgar sus arpas, ellos estaban llegando al pesimismo. Y los que nos habían llevado cautivos nos dijeron: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos habían colgado sus arpas. Y la expresión colgar sus arpas, alguien dijo que no era literal, porque a lo mejor no llevaban las arpas al trabajo, pero yo quiero pensar que sí. Era una expresión no simbólica, sino literal, porque hay diferentes tipos de arpas. No como el arpa jarocha que nosotros conocemos, que es grande, casi del tamaño de un ser humano. Los judíos tenían arpas pequeñas, que tenían diferentes nombres porque eran instrumentos de cuerdas. Y cuando ellos estaban allí sentados junto a los ríos de Babilonia, habían colgado sus arpas en los sauces, en los árboles, porque pensaron que de ese lugar no iban a salir. Pero Dios tenía planes maravillosos para ellos. Y quizás me escuche hoy alguien que ha colgado su arpa, alguien que ha colgado sus guantes, alguien que ha puesto en pausa su computadora, alguien que ha puesto en pausa su universidad. Me escucha alguien que ha dejado de estudiar por la crisis. Me escucha alguien que ha bajado la cortina de su negocio y no lo ha abierto. Me escucha alguien que ha dejado su inversión detenida. Pero te tengo una buena noticia, que el Señor no se olvida de ti. Y este salmo, como muchos otros, y una etapa conocida como la cautividad en Babilonia, tenía fin, como ahora también nuestra crisis tendrá fin, y retomaremos nuestra vida y volveremos a salir y volveremos a trabajar y volveremos a abrir la cortina, y el sonido metálico de esa puerta que se abre, volverás a abrir ese lugar de trabajo y tú saldrás adelante. Y el Señor tiene poder para restaurar nuestras vidas. Y los que nos habían llevado cautivos nos decían: cántenos aquellos cánticos de Sión. Pero el arpa estaba colgada. Quizás hay pausa en tu vida. Quizás ahora estás detenido. Quizás ahora tu arpa quedó en pausa. Pero te tengo una buena noticia, y es que Dios está contigo. El Señor tiene bendiciones para tu vida. Y esta expresión es una expresión hermosa cuando dice: y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Nosotros los evangélicos cantamos para todo. Cantamos cuando estamos felices, cantamos hasta en funerales. Cuando hay un funeral, tratamos de cantar himnos lentos, himnos con cierto compás que lleve a la reflexión. Pero he estado en funerales en donde la iglesia acostumbra llevar a la casa hasta batería, bajo, guitarra, teclado, y cantan cantos de alegría y aplauden, y el cuerpo de la persona está allí. Y mientras ellos están haciendo el consuelo, la paz que se le tiene que dar a la familia, están aplaudiendo y están cantando. Nosotros cantamos para todo, pero aquí, en esta expresión, el salmista dice: y los que nos habían llevado cautivos, ¿cómo cantaremos en tierra extraña? Pues cantemos en todo momento. Pero ha llegado el instante en donde Dios nos invita
a salir de la cautividad, a salir de la crisis, a salir de nuestros hogares. Pronto esto que estamos viviendo terminará y las autoridades civiles y las autoridades sanitarias y los médicos y los científicos nos dirán que llegó el momento de salir de la cautividad y entonces avanzaremos en nuestra vida. Te tengo una excelente noticia. Hay una película que se llama El pianista y está basada en una historia real. Probablemente los que somos aficionados a las películas recordaremos esta historia que no produjo Steven Spielberg, sino fue producida por un hombre polaco. La historia es real y está basada en la biografía, en la autobiografía de un judío de nombre Władysław Szpilman. Y este pianista no estuvo en los campos de concentración nazi, sino que en 1911 en Varsovia, este hombre que era un pianista extraordinario, se quedó atrapado en estos países, en Alemania y en estos países europeos que perseguían a los judíos. Y entonces la biografía de Szpilman, este polaco judío, fue llevada a la pantalla con la película El pianista. Y hay una escena que fue real, y es la escena en donde un oficial del ejército alemán le preguntó que quién era, si era judío. Y cuando le preguntan si es judío, él no contesta. El oficial alemán le pregunta que a qué se dedicaba, y entonces él le dice: soy pianista. El oficial alemán lo lleva a un piano y le dice que toque, y él entonces empieza a tocar majestuosamente como lo hacía, y empieza a tocar una pieza de Chopin, la primera balada en sol menor, y empieza a tocar majestuoso, y el oficial alemán queda impresionado por la calidad del pianista. Y entonces, cuando él sale, empieza a ver lo triste de su país, y este músico de alto nivel, que es una biografía real de este hombre, fue llevada a la pantalla, y aquí está el verdadero protagonista de la historia, este momento en donde en la biografía de él se ve la historia real. De este lado izquierdo tengo al actor y del lado derecho tengo al verdadero pianista polaco judío que los nazis habían llegado no a cautivar. Pero esta historia, este es el verdadero músico en donde se basa la historia del pianista, esta película. Pero ¿cómo tocar un instrumento en cautividad? ¿Cómo cantar en momentos de dolor y de angustia? Pues los evangélicos lo hacemos. Y el Salmo 137 es un canto de tristeza, es un canto de esperanza, es un canto de dolor, es un canto de angustia. El Salmo 137 es un canto de anhelo por la libertad. Yo quiero que tú anheles salir de tu casa. Quiero que tú anheles salir de la cautividad. Quiero que tú anheles tener tus planes. Quiero que tú vuelvas a anhelar el viajar, el no tener miedo de salir a la calle. Quiero que tú anheles el volver a viajar, el volver al salón de clases. Y sabe, dice la Biblia, que los judíos salieron de la cautividad. Déjeme regresar a la cita bíblica del Salmo 137. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su grandeza. Hay crisis en todos lados
Y también habrá crisis en las iglesias, porque muchos de los miembros de las iglesias para estas alturas se han enfriado, probablemente regresaron a su vida de pecado, como lo describe el proverbio y Pedro cuando dice que les ha pasado lo del cerdo que vuelve a su vómito y el perro que come el vómito. Y dice la palabra del Señor que muchos que conocimos el evangelio podríamos regresar. Pero ese es un salmo en donde el autor dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvidare de la casa de Dios, si me olvidare del templo. Porque entre las cosas que recordamos y que anhelamos, ya hay fecha para que empiece la liga de fútbol, ya hay fecha para que se abran los cines, ya hay una fecha para que se retome la escuela presencial, ya hay fechas para hacer ciertos hábitos y ciertas costumbres, y anhelamos que se nos diga eso para salir. Pero entre las cosas que uno debe de anhelar es buscar un lugar de adoración. Y hermano y amigo, hoy necesitamos que en nuestro corazón se anhele la presencia de Dios. Y está la expresión del salmista que dice: si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, que mi mano se seque, que mi mano útil para tocar el arpa, el instrumento, se seque si me olvido de ti. Si en mi corazón no hay un anhelo por regresar a la casa de Dios, si has perdido el deseo de congregarte, si te han convencido las publicaciones en donde hablan mal de las iglesias y de los pastores, y tú has perdido la inspiración de congregarte, es lo que significa el versículo 5 cuando dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, se seque mi mano. Pero el versículo 6 dice: mi lengua se pegue a mi paladar, es decir, quede mudo, que me quede mudo, porque he dejado de cantarle al Señor, he dejado de adorar a Dios. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oiga, esta expresión es una expresión de prioridad, es una expresión de decirle: Señor, cuando yo regrese, cuando las puertas de Jerusalén se abran, cuando dé Ciro la orden de que los que quieran regresar a Jerusalén, yo quiero, lo primero que quiero hacer es ir a adorarte. Y dice: si no lo hiciere, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Porque entre los asuntos de alegría que puede ver, no es ir al lugar de diversión, no es ir al estadio, no es abrir el negocio, no es, hermano mío, no es ir al cine, no es ir a la diversión, no es ir a la cantina. Lo preferente de nuestra alegría es Jerusalén, es la casa de Dios, es estar allí presentes en la casa de nuestro Dios. Y así lo expresa el Salmo. Bueno, cuando se abrió la libertad de los cautivos en Babilonia, quiero llevarlos a Esdras en el capítulo 3 y quiero leerles esta hermosa porción de Esdras capítulo 3, en donde dice la Biblia que lo primero que hicieron, escuche, Esdras capítulo 3, versículo 2: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y escuche esto, y edificaron el altar de Dios de Israel. Cuando se dio libertad y el emperador Ciro dijo: los que quieran regresar a construir, a reconstruir Jerusalén, vayan. Regresaron 50,000 personas, 50,000 judíos regresaron, y algunos se quedaron en Babilonia porque ya habían hecho su vida, porque ya eran prósperos allá. Es que
a lo largo de la historia siempre ha habido éxodos. Y como tenemos hijos o parientes, sobrinos, hermanos en Estados Unidos que ya hicieron sus vidas allá, le prometieron a sus esposas, a sus hijos que iban a regresar, y la verdad es que no, ya no van a regresar, se quedaron allá. Y lo mismo pasó con los judíos. Cuando se dieron las condiciones políticas, sociales, para que él quisiera regresar a Jerusalén, lo hiciera. Se quedaron muchos judíos allá prósperos, ya habituados a la vida de Babilonia. Pero 50,000 regresaron, y lo primero que hicieron está en Esdras 3:2, y dice: y edificaron el altar del Dios Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Esto, hermanos, es majestuoso, porque esto es lo que hicieron ellos. Lo primero que hicieron fue restaurar el altar. Y cuando la vida continúe y vayas a retomar tu agenda, cuando retomes tu agenda, ¿qué es lo que harás? Porque hay que retomar la vida. Y entre las actividades prioritarias que tú vas a tener es ir a la casa de Dios y bendecir el nombre del Señor. Oh, sí, Él es nuestra prioridad de alegría. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tus planes, Dios bendiga tus prioridades, pero también Dios te guíe a que no te olvides de Sión, no te olvides de la casa de Dios. Ve a tu iglesia, ve a tu altar, dobla tus rodillas y pídele a tu Dios que Él te ayude. No siempre vivirás en cautividad, no siempre vivirás sentado, no siempre vivirás llorando, no siempre dejarás el arpa colgada. Dios te va a dar libertad y va a bendecir tu vida. En este momento yo quiero hacer una oración por ti. Si tú lo crees, ora conmigo. Señor, en este momento te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas a quienes me están viendo en sus casas, en sus salas, en sus cocinas o en sus recámaras. Te pido en el nombre de Jesús que tú los bendigas. Los que tienen familiares enfermos, los que están en un hospital en este momento, fortalece sus pulmones, sus defensas. Hay milagros para ti, hay milagros para tu familia en el nombre de Jesús. Ahora multiplica las defensas, Señor, de quienes están enfermos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nuestras vidas. Y a quienes en este momento están pesimistas, sentados y con el arpa colgada, ayúdalos a salir adelante en el nombre de Jesús. Te invito a recibir a Jesús en tu corazón. Invítalo a Él. Amén. Quiero hacer una oración especial todavía. En el nombre de Jesús, te fortalezco en el Señor. Recibe fuerzas en el nombre de Jesús. Dios te guarde en el nombre de Jesús. Tu cuerpo reciba fortaleza de lo alto. No te enfermes, y si te enfermas, Dios estará contigo. Dios te va a fortalecer, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Yo te pido por nuestros familiares cercanos, y te pido, Señor, por los familiares de nuestros hermanos y de nuestros amigos. Con todo el corazón te lo pido. Por quien está enfermo en su ojo, Señor, sana el tumor en el nombre de Jesús.
por quien tiene cáncer en la sangre, sánalo en el nombre de Jesús. Ahora toda obra que no es agradable a ti, Señor, ven a fortalecernos. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Te espero este próximo miércoles a las 8 de la noche y el otro domingo a las 9 de la mañana. Dios te bendiga.